Rosario Ois integra el directorio del Banco de Previsión Social y es la invitada de hoy en Informe Capital. Rosario, bienvenida a TV Ciudad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar acá conversando con ustedes de algunos temas que alguna cosa sabemos. Algo saben. Bueno, vamos a resumir algunos de esos temas. Si bien el Banco de Previsión Social está asociado al pago de jubilaciones y pensiones, brinda una serie de prestaciones que superan el viejo concepto de caja de jubilaciones y lo posicionan como un instituto de seguridad social. Sus balances se interpretan de una manera distinta a la aplicada en otras instituciones, en el entendido de que su objetivo primordial no es generar ganancias, sino asegurar una canasta de prestaciones fundamentales para la calidad de vida de la población. Pese a ello, sus últimos ejercicios anuales han generado discusiones tanto entre sus autoridades como fuera del BPS. El año pasado, la representación empresarial discrepó con el balance aprobado por la mayoría del directorio, que señaló que el ejercicio 2017 arrojó un déficit de 582 millones de dólares. En otros ámbitos, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, en más de una ocasión afirmó que las transferencias necesarias para cumplir con los compromisos previsionales urgen la realización de una reforma. La baja natalidad genera envejecimiento en la población, lo que desencadena una relación entre personas activas y pasivas que complica las finanzas de la institución. Ante ese fenómeno, desde la academia se asegura que la ampliación de la base trabajadora podría mitigar el problema, y allí surge otra pregunta presente en recientes discusiones. ¿Cuántas empresas cotizantes existen hoy y a cuántas personas emplean? Rosario, antes de ir a, por ejemplo, a las empresas cotizantes, que es lo último que estábamos mencionando en esta presentación, me quedo con uno de los datos que se decían antes, el déficit, ¿no? Lo que tiene que aportar el Poder Ejecutivo o el Estado, lo que tenemos que aportar todos al balance del Banco de Previsión Social. Tú hace más de 40 años que estás en el Banco de Previsión Social, aproximadamente año más, año menos. ¿Es posible revertir el déficit histórico que tiene el Banco de Previsión Social? Digo, porque está sobre la mesa posibles cambios en el momento de pensar en la seguridad social de nuestro país. A ver, me parece que en estos temas tenemos que analizar algunas cosas que son conceptuales en realidad. Nuestra Constitución dice que la seguridad social se financia con aportes de trabajadores, con aportes de empresarios y con la asistencia y con los aportes que el Estado decida, los impuestos, pero además los aportes que el Estado decida destinar a la seguridad social. Entonces, a mí no me gusta hablar de déficit, porque en realidad déficit en la seguridad social no hay. Lo que nosotros hacemos como país es tomar decisiones en las que decimos, a través de leyes, en las que decimos, nuestro país, nosotros los uruguayos, queremos que estas situaciones, estas cosas que les pasan a los uruguayos, las financiemos desde una lógica solidaria, que es la lógica de la seguridad social. Entonces decidimos hasta dónde atendemos la situación de la niñez, hasta dónde atendemos la vejez, hasta dónde atendemos la incapacidad. Y como estamos hablando de un derecho fundamental, vamos aumentando esas coberturas en la medida de que en las condiciones y en la decisión del país vamos avanzando en esos temas. ¿Eso qué significa? Que en la realidad del Banco de Previsión Social, nosotros cubrimos contingencias como la vejez, cuando la persona que llega vieja contribuyó durante su vida activa y aquella que no lo hizo, por distintas razones. Tenemos una prestación que se llama jubilación y tenemos una prestación que se llama pensión vejez. Porque a la gente llega vieja, no puede trabajar y el Estado, este Estado que tenemos, y no hablo de este gobierno, este Estado, decidió que esas dos situaciones se tienen que atender, que está en la Constitución además. Entonces, siempre el Estado va a tener que apoyar a la seguridad social. ¿Por qué? Porque estamos cubriendo en una lógica solidaria entre todos los uruguayos la situación de personas que por distintas razones están en una situación de indigencia y que nunca aportaron. No es la situación que han optado todos los países, que por ejemplo en algunos países han optado por, en vez de solidaridad, cuentas personales.
Y que aquí se intentó cambiar a fines de los 90. Sí, y así no fue. En realidad, esto es bien interesante lo que tú estás diciendo. No todos los países resuelven las cosas de la misma manera. Ni siquiera los países que deciden por un sistema solidario, puro y duro y de reparto intergeneracional, lo financian de la misma manera y llegan a la misma cantidad de ciudadanos. Tanto esto es así, y que además es lógico, está bien, que OIT aprobó en la década del 50 el convenio 102, que para nosotros es ley porque lo ratificamos, y se cumple con esa atención de seguridad social cubriendo determinada cantidad de personas de cada país, no el 100%. El 100% es la aspiración, pero para ahí hay un camino largo. Nosotros tampoco llegamos al 100%. En realidad estamos cerca porque a los cubiertos por alguna prestación de seguridad social mayores de 65 años, al 97-98% le llegamos con alguna prestación. Ahí tenemos que analizar la suficiencia de la prestación, pero eso entra dentro de otras lógicas también más amplias. Pero en realidad lo que yo quiero transmitir, apostando a la pregunta primera que tú me hiciste, es que en realidad la seguridad social no es una empresa comercial que se pueda mirar por un balance que diga, me entró esta plata, me salió esta plata, los números me dan rojos o los números me dan satisfactorios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que tienen necesidades, que no necesariamente estamos hablando de necesidades porque no puedan cubrir lo mínimo, porque hay situaciones que atiende la seguridad social que no tienen que ver con eso. Por ejemplo, la maternidad. Claro. No tiene que ver con la indigencia, tiene que ver con otras cosas. Pero cuando nosotros decidimos atender todas esas realidades, tenemos que pensar en cómo las financiamos. Y las financiamos, como dice nuestra Constitución, aportes obreros, aporte empresarial y el Estado. Rosario. Entonces, no es déficit, lo que nos sale más cara, eso es cierto. Esa naturaleza del de alguna manera era la que resumíamos o tratábamos de expresar en el comienzo de la presentación. Ahora, independientemente de que no se use la palabra déficit, lo que sí es cierto es que en los últimos tiempos el vínculo, quiero decir, la relación activos-pasivos, hay quienes dicen que ha cambiado de modo tal que las transferencias que el Estado realiza para financiar prestaciones son para algunas personas más grandes que en otros tiempos o han crecido, y ese dinero sale de arcas del Estado y entonces afecta el presupuesto nacional. Entonces, ahí se plantea también una tensión con la necesidad de seguir mejorando jubilaciones y pensiones, que en muchos casos son todavía de montos muy bajos. Y en ese marco es que mucha gente empieza a hablar de pensar en una reforma hacia adelante. La pregunta es, ¿cómo vive usted esa discusión y qué se imagina a futuro? Bueno, eso es mucho más amplio y más complejo. En realidad... Para responder en 3 minutos, ¿no? Sí, claro. Apelamos, 3 minutos. Apelamos como siempre al mayor poder de síntesis que se pueda alcanzar. En realidad, a ver, creo que todos los actores, no solo los actores políticos, que ahora casi todos hablan de las necesidades de los ajustes en seguridad social, también quienes de alguna manera estamos vinculados a esto, tanto el BPS como los directores de las cajas paraestatales, también están conversando de la necesidad de hacer ajustes en la seguridad social, en la atención de las distintas prestaciones y cómo se financia cada uno de los institutos. Esto sí es así. En realidad, esto ha pasado a lo largo de toda la historia. ¿Por qué? Porque la seguridad social está vinculada directamente con el ser humano, y estar vinculada directamente con el ser humano necesita unas revisiones periódicas que van de la mano de que la vida cambia, la forma de trabajo cambia, el contexto social cambia. El hecho de que vivamos más tiempo, por suerte, y que tengamos una natalidad baja, a nosotros nos enfrenta, o por lo menos no tan alta como quisiéramos, y donde la inmigración es importante, pero no es tan importante como para cambiar el equilibrio. En realidad, sí, tenemos que pensar en qué ajustes va a haber que hacer. Acá hay varias corrientes. Hay quien dice que hay que hacer ajustes, como no hace mucho creo que fue el ministro de Trabajo que habló de la necesidad
no hacer una reforma de la seguridad social, sino ir en el camino de los ajustes que de alguna manera es lo que se ha venido haciendo desde el 2005 acá, dictando distintas normas que han ajustado lo que fue la ley de reforma del 96, ¿no? La última es la ley de cincuentones que se aprobó el año pasado. Sí. Esos ajustes hay que hacerlos. Para nosotros dentro del Banco de Previsión Social es todo un desafío, sin duda. Pero para nosotros es un desafío no solo el tema de las jubilaciones, que sí sin duda es importante porque los egresos por jubilaciones y pensiones son el 80% de los egresos del Banco de Previsión Social. Pero también es cierto que hay otras prestaciones que también tenemos que atender. Entonces, esto es un sistema que tenemos que analizarlo en conjunto. A mí lo que me asusta un poco de estos temas es que tengo la impresión de que algunas personas hablan de esto con un poquito de liviandad. Y si escuchan algunos planteos tipo hay que aumentar la edad de retiro, sin analizar de las consecuencias que significan aumentar la edad de retiro. Porque no mueve solo una aguja, mueve muchas otras cosas, que no son solamente la contingencia vejez, mover la aguja de la edad del retiro. Otras voces dicen alterar la tasa de reemplazo, por ejemplo. También. Es que ese es otro tema también para analizarlo. ¿Por qué? Porque ya la tasa de reemplazo, nosotros, cuando se dio el diálogo... que es en relación, es la tasa o el vínculo entre la jubilación y el sueldo último que está cobrando, ¿no? No el sueldo último, porque en realidad lo que tenés que tener en cuenta son los últimos 10 años comparados con los mejores 20. Sí. Ay, sería largo de explicar. Claro, para tratar de hacerlo sencillo. Claro. Con lo cual, si aplicás con 60 años de edad y 30 de trabajo, es el 45%, para hacerlo más fácil, de los 10 últimos años. Entonces, no siempre es el último sueldo eso. Claro, no, está bien. No, te entendí lo que quisiste decir. Entonces, 45% ya estaríamos un poco en el límite de lo que los institutos internacionales dicen que debiera ser. Entonces, bajarla más es todo un tema, ¿no? Eso también hay que analizarlo, porque si vos jubilás a la persona, le das una prestación, pero esa prestación es muy baja, lo que tenés es una persona que va a seguir trabajando. Entonces ahí lo que tenés que pensar, si esa pudiera ser el camino, es cómo haces para permitirle jubilarse y trabajar. Bueno, un diputado del Partido Colorado que estuvo en esa silla hace un tiempo, Conrado Rodríguez, habló de su proyecto de ley vinculado con, si no me equivoco, el retiro activo o la jubilación activa. Sí. Jubilación, pero también la posibilidad de trabajar en simultáneo. Pasa, por ejemplo, algo parecido hoy en el magisterio, si no me equivoco, que eso se permite. Sí, casi toda la docencia lo permite. Bueno, ¿qué piensa usted de esa idea? Pero además hay una ley. Claro. Ya hay una ley. O sea, usted dice que el proyecto no innova. No. Hace un ajuste. Claro, pero hoy es solo con la docencia. No, hay una ley general que permite trabajar la mitad del tiempo y la otra mitad. Si trabajás 8 horas, te permite seguir trabajando 4 y el otras 4 recibís una prestación de seguridad social que es una jubilación por las otras 4. La ley de la jubilación parcial ya existe en varias áreas de actividad. El problema es ahí cómo, dónde podés seguir desarrollando las tareas, bajo qué condiciones, qué requisitos tenés que tener, que es una ley un poco estrecha, que nosotros con algunos directores de BPS hemos conversado la posibilidad de hacer alguna propuesta para ampliarla. La actual ley es un poco estrecha, dice usted. Sí, no entra toda la gente, no porque no sea una ley general, sino que por los requisitos que pide, hace que no todo el mundo pueda, porque pierde mucha plata. ¿Por dónde tendría, siguiendo con la pregunta de Martín, para decirlo brevemente, por dónde sería la reforma que Uruguay estaría necesitando? ¿Hay acuerdos para lograr esto? Porque está costando mucho, sabiendo que estamos ante un problema. A ver, ¿cuál es la mayor dificultad? Una de las cosas que nosotros hemos dicho en muchos lugares es, hay que reformar la seguridad social, es cierto, pero no con la gente perdiendo derecho de seguridad social. Porque si no, en realidad estaríamos contracorriente de lo que significa la atención de un derecho humano fundamental, como es la seguridad social. ¿Y por dónde va el mundo? Para tomarlo como referencia. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que te podría decir es que
el sistema que nosotros tenemos, que es un sistema mixto, donde la capitalización individual con empresas privadas administrando parte de esos recursos, hay 30 países entre Latinoamérica y Asia del Este, perdón, y Europa del Este, que se pasaron a estos sistemas de capitalización individual. La semana pasada, o hace 10 días, OIT presentó un informe acá, que lo hizo en el Ministerio de Trabajo, diciendo que de esos 30 países, 18 ya dieron marcha atrás. El sistema no funcionó. Marcha atrás y volvieron a la solidaridad. Sí, 100% solidarios. Con distintos matices, con distintas leyes que regulan la situación y con distintos caminos de vuelta atrás, pero lo cierto es que volvieron atrás. ¿Por qué? Y porque los regímenes de capitalización individual, de acuerdo a este informe, que está en la página de OIT, lo puede ver cualquiera, y además fue presentado públicamente, demuestra que estos sistemas bajaron la cobertura de las personas que tenían que recibir jubilación, y esto lo estamos viendo ahora con la aplicación de la ley de cincuentones, y 2, no mejoró la financiación. En realidad los sistemas perdieron plata frente a estas realidades de capitalización individual. Los estados, los sistemas estatales, dice usted. Sí. ¿A BPS le pasó eso? Sí, claro. BPS, ustedes fíjense esto, es fácil de darse cuenta. Antes de la reforma del 96, el 100% del aporte de los trabajadores iba al Banco de Previsión Social, de los que cotizan al Banco de Previsión Social, ¿no? El 100% del aporte. Con este sistema, hasta el primer nivel, aportamos en base a 3 niveles, ¿no? El nivel de solidaridad, aportás el 100% al BPS. El nivel de capitalización individual va a la FAP. Y si superás el nivel de capitalización individual, va a tu bolsillo, porque nadie lo vuelca a ningún lado, lo vuelcan al bolsillo, que son estas devoluciones que se hacen ahora con la ley de cincuentones. Va al bolsillo. Entonces, ya ahí perdimos. No son las 2/3 partes, pero casi la mitad del aporte que antes recibíamos entero. Eso sin duda impactó en el Banco de Previsión Social. Sin duda impactó en el Banco de Previsión Social. Con un elemento adicional que pasa aquí y no pasa en todos lados. Y es que nosotros, BPS, a las AFAP, no les cobra gastos de administración por recibir el aporte y vertérselo a las AFAP de acuerdo a la opción que hace cada uno de los trabajadores. Entonces, en realidad, eso es trabajo, es tiempo dedicado a la tarea que le va a beneficiar a otro y que nosotros no recibimos ningún dinero por eso. Utilizamos horas de trabajo y no recibimos una contraprestación. Entonces, en realidad, ¿a nosotros este sistema nos afectó? Sí, sí nos afectó. ¿Y qué siente cuando, desde el oficialismo en general, cuando se piensa en el futuro de la seguridad social, sectores vinculados, por ejemplo, al manejo económico, no cuestionan precisamente a las AFAP como lo hace usted? No, eso es cierto. En realidad, hoy también tendríamos que analizar cómo hacer cambiar todo el sistema. Porque, a ver, yo tengo la dificultad que mi pasado me condena, ¿no? Y en realidad, el cuestionamiento al sistema de la seguridad social, yo lo tengo dicho y escrito del tiempo en que yo era docente en la universidad. Entonces, de eso no me voy a desdecir. Pero aún en ese escenario, hoy tenemos este sistema funcionando y que está, digamos, afectando a todos los trabajadores. Tampoco es posible pensar en volvamos atrás y olvidémonos que esto existió, porque no se puede hacer eso. Hay compromisos asumidos. Claro, obviamente. Es la vida de la gente, son los recursos de la gente, y no se puede decir así alegremente, ahora vamos a pasar al sistema solidario y esto se acabó. No, soy irresponsable no soy. Es más, entonces el camino nosotros sostenemos que es el mismo que impulsa, que está proponiendo OIT en este informe que les digo. El diálogo social. Hay que sentarse a conversar con todas las personas que tienen y todas las organizaciones e institutos e instituciones que tienen que ver con la seguridad social, que es una importante cantidad de gente, y sentarnos a conversar cómo hacemos el cambio. La única manera de hacer un cambio que la sociedad lo entienda y lo incorpore es a través de un diálogo social.
Un diálogo social que tendrá que ser parecido al del 2007, pero mejorado. Porque en el 2007 nos sentamos a dialogar para mejorar lo que existía. Hoy nos tendría... este año va a estar difícil, todo está pensado para el próximo periodo de gobierno. Sí. Tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos para que, sin afectar las prestaciones que hoy existen, tengamos un sistema más eficaz para que sea sustentable. Además de estas opciones, hay otras. Hay quien sostiene que si la productividad mejora, el sistema es sustentable y no es necesario modificarlo. Eso no sale en la prensa, pero eso existe y viene de la academia también. Se hizo un informe desde... Lo que pasa es que dicho así como esa cosa general, podría decir casi que al voleo, parece que los trabajadores no estamos trabajando como debiéramos. No, no son los trabajadores los que no están trabajando como debieran. En realidad lo que tenemos es que ensayar nuevas formas de trabajo teniendo en cuenta los nuevos instrumentos y las nuevas digamos, técnicas y las nuevas formas de trabajo que ya existen, para que incorporadas en la matriz del trabajo mejoren los recursos que el trabajo da para poder financiar la seguridad social. Pero no tiene que ver con que los trabajadores no trabajen. Yo estoy convencida que todos los trabajadores, siempre hay excepciones, pero la mayor parte, la importante mayor cantidad de trabajadores hace lo mejor que puede en el trabajo. Y eso, pero cuando te pones a ver cuál es la matriz para desarrollar estas tareas, te das cuenta que hay instrumentos de productividad que pudieran estarse incorporando y no significa andar negreando a los trabajadores, ¿no? Perdonen la frase que es muy coloquial. No significa un régimen de trabajo que implique una mayor carga para los trabajadores, pero sí buscar una estrategia que permita la mejor aprovechamiento de las técnicas, de las nuevas formas de producción y de las capacidades. Rosario, gracias por este rato para Informe Capital. Por favor, un gusto.